Esta noche en el sur de la frontera, ley de arresto de inmigrantes en Texas vuelve a estar en suspenso después de entrar en vigor brevemente. Tenemos un reporte sobre las cifras de salvadoreños migrantes. La OIM habla de migración y cambio climático. Crisis en Haití aumenta flujo de migrantes a través del Darién. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Bien, los planes de Texas para arrestar inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos quedaron nuevamente en suspenso. Una Corte Federal de Apelaciones escuchó argumentos este miércoles sobre si se debe permitir que Texas aplique temporalmente su controvertida ley que permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas que sospechan que ingresan ilegalmente al país, a solo horas de que la Corte Suprema diera luz verde a la entrada en vigor de la controvertida ley migratoria SB4. El tribunal puso un freno temporal a la entrada en vigor de la ley. El amparo inicial sigue en efecto, SB4 no está en efecto. Y luego volvemos a escuchar argumentos el 3 de abril, ¿verdad? Para que ellos hagan una determinación final sobre si el amparo debe mantenerse o no. Durante la audiencia de este miércoles, un panel de 3 jueces escuchó al fiscal de Texas. La jueza principal del Quinto Circuito, Priscilla Richman, presionó al fiscal del estado sobre cómo funcionaría la ley y el abogado tuvo problemas con sus respuestas. Admitió que no está del todo seguro de cómo interpretarían la ley los tribunales estatales de Texas. Analistas consideran que permitir que los estados ejerzan las leyes migratorias es abrir una caja de Pandora. No está claro cómo funcionará SB4. Creo que sería justo interpretarla como una ley que nunca tuvo como objetivo encarcelar a las personas, sino como una ley que realmente pretendía disuadir a las personas. La Casa Blanca dijo que la SB4 es otro ejemplo del juego político de los republicanos. SB4 es solo otro ejemplo de funcionarios republicanos que politizan la frontera mientras bloquean soluciones reales. Seguimos enfocados en lograr los importantes cambios de políticas y recursos que necesitamos para asegurar la frontera. Entre tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que continuarán controlando la llegada de migrantes con la Guardia Nacional, el alambre de púas y las boyas en el río. Esto mientras el Departamento de Policía de Austin publicó en la red social X que probablemente no implemente la ley SB4 y que seguirán monitoreando el desarrollo en cortes para entrenar a sus oficiales. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Pero para poner en contexto, la Corte Suprema de Estados Unidos había dado luz verde a esta ley migratoria, la SB4 de Texas, que permite a las autoridades locales detener y regresar a sus países a inmigrantes indocumentados. Veamos una previa antes de esta decisión del circuito de ponerla de nuevo en pausa. Veamos. La Corte Suprema le dio luz verde al estado de Texas para que implemente de forma temporal la ley SB4 que le permite a la policía local arrestar y deportar migrantes indocumentados. La votación de la Corte Suprema fue de 6 jueces conservadores contra 3 liberales. Esto nos preocupa demasiado ya que no se han escuchado los argumentos, no se han escuchado si esta ley es legal o constitucional todavía y aún así se va a permitir que entre en efecto. Los magistrados de la Corte Suprema rechazaron la solicitud de emergencia de la administración Biden para frenar temporalmente la ley mientras una Corte Inferior de Apelaciones toma una decisión final. La próxima audiencia está prevista para el 3 de abril. La tesis del Departamento de Justicia es que solo el gobierno federal tiene la potestad sobre asuntos migratorios. Traspasa a lo que ha sido siempre una jurisdicción, una autoridad federal. Así que el precedente ya existe. Lo que no está claro en este momento es si o no aquel precedente acabará siendo permanente o se eliminará. Mientras los tribunales resuelven el reclamo del gobierno Biden, la ley podrá entrar en vigencia de manera inmediata. Uno de los abogados demandantes dijo que insistirán en desmontar la ley del gobernador de Texas. Vamos a seguir luchando. Entonces, la meta es que podemos hacer que esta ley sea invalidada completamente.
La ley firmada por el gobernador Abbott en diciembre es un desafío a la política migratoria y de seguridad en la frontera de la Casa Blanca. Expertos la han calificado como el intento más dramático de un estado para controlar la inmigración indocumentada desde el 2010, cuando Arizona implementó la SB 1070, partes de la cual fueron anuladas por la Corte Suprema y que la revive la SB 4. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y precisamente para conocer más reacciones a esta polémica sobre la ley SB4 en Texas que criminaliza la inmigración, vamos a saludar al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a la audiencia del sur de la frontera en El Salvador. Desde acá, desde la costa oeste, también le tenemos todo lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración y siguiendo la línea del tema que tú ya mencionabas anteriormente y del cual se ha generado mucha expectativa en los últimos días, principalmente acá en la zona de Texas, es algo que ha venido a generar mucha incertidumbre a la comunidad migrante. La denominada ley SB4, que por unas horas y luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anunciara que se pusiera en marcha, también el quinto circuito, principalmente la Corte de Apelación, decía es inconstitucional lo que se ha anunciado. Es por eso que ellos necesitan revisar estas medidas y dar también su veredicto. Es por eso que esta ley se ha detenido hoy por hoy. Las posturas no se hicieron esperar por parte de activistas y también promigrantes que han asegurado que esto es una ventaja política para el Partido Republicano y una medida anti-inmigratoria. Más detalles se los presento en el siguiente informe. La polémica ley SB4 de Texas, una estricta norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y que permite a las autoridades locales arrestar y deportar a migrantes, se volvió por unas horas en una realidad, luego de que la Corte Suprema diera luz verde para su implementación tras varias semanas de análisis y discusión. Pero esta no es compartida por activistas pro-migrantes. Esta decisión es una movida política para beneficiar al hoy candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump. Una ley que solamente abonará al discurso antiinmigrante para avivarlo a nivel nacional y que ocurran leyes similares en otros estados. Además, provocará mucho dolor entre las comunidades inmigrantes. Caos y crisis en aplicación de la ley de inmigración es lo que también provocará esta legislación, en la que contempla $1.500 millones para que se construya su propio muro. Pero mientras tanto, la ley puede entrar en vigor y podrían comenzar los arrestos y deportaciones. Pero también anticipamos una lucha frontal fuerte de los grupos pro-inmigrantes y de derechos civiles en apoyo a la comunidad inmigrante, incluyendo acciones educativas dirigidas a la población para que conozcan y defiendan sus derechos. Cabe resaltar que la ley SB4 no podrá aplicarse a personas que hayan obtenido asilo o estén inscritas en el programa de acción diferida para los llegados en infancia, mejor conocido como DACA. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Estados Unidos, en su afán de controlar el flujo migratorio, impone restricción de visas a empresas de transporte que faciliten dicho servicio a esta población. El gobierno de Estados Unidos ha implementado medidas para imponer restricciones de visas a los ejecutivos de compañías de vuelo charter, transporte terrestre y marítimo que brinda servicios destinados a ser usados principalmente por personas que tienen la intención de emigrar de manera irregular al país del norte. Mire, esto ya ocurrió en el pasado y no ha tenido ningún resultado. Es una acción probada que tiene un resultado muy corto. Estas empresas de transporte muchas veces ni siquiera están constituidas legalmente. Son lo que conocemos normalmente como coyotes, pero coyotes que han generado un capital que les permite ya sea colocar líneas de transporte terrestre, marítimo, y en este momento estamos observando, y es un poco el llamado que hace esta restricción, a los vuelos charters que están saliendo de Sudamérica, que llegan a Nicaragua y que después las personas las vemos transitar por Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta llegar a México. Estas acciones de restricción de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a los Estados Unidos.
Bueno, es que si habla el gobierno de los Estados Unidos de suspensión de visas es porque tendría que tener ya identificados a transportistas que trabajan en esta área vinculada a crimen transnacional o que están plenamente identificados por el gobierno mexicano. Sin embargo, vamos a ver cómo cotidianamente se está denunciando en México algunos elementos del Instituto Nacional de Migración de México que permiten, que facilitan la salida de los migrantes en transportes. La política de restricción de visas se anunció en noviembre de 2023 y se amplió el 21 de febrero de 2024. Creo que es uno de los castigos más fuertes que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a México, con la finalidad de que México comience las deportaciones, expulsiones masivas, que ya lo avisó el día de ayer. Vienen las deportaciones con rumbo de países centroamericanos hasta Panamá y algunos se van a quedar pues aquí varados. Según un informe, casi las 1,000 personas salen a diario del país con rumbo a los Estados Unidos de forma ilegal, con un único objetivo: lograr el anhelado sueño americano. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Cambiamos de tema, pero siempre seguimos hablando del fenómeno de la migración, sus diferentes aristas. Ya acá en el estado de California, activistas han venido impulsando algunas leyes, pero sobre todo en la que están solicitando que la comunidad inmigrante sea también aceptada y recibir estos beneficios, como por ejemplo la ley CAPI, que solo estaría dándoles parte de beneficios a personas que son mayores de 65 años, que sufren enfermedades terminales o que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora ellos han solicitado que se pueda ampliar y sobre todo modificar para que las personas que por años han venido trabajando y pagando sus impuestos hasta la fecha también puedan recibir una parte de esta jubilación justa y necesaria. El programa CAPI, también conocido como Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes, es una iniciativa financiada completamente con fondos estatales de California que brinda apoyo económico mensual a ciertos inmigrantes indocumentados de la tercera edad y que califiquen. Que reconozca nuestro trabajo, nuestra existencia y nuestra contribución a la economía de nuestro estado. Una legislación que debe ser ampliada e incluir a los que por años han pagado sus impuestos utilizando un número de identificación fiscal individual o IT, que se expide a las personas sin número de seguro social con el único fin de declarar impuestos federales. He trabajado en la construcción y la limpieza aquí en California por más de 3 décadas. He pagado mis impuestos todos los años. Sin embargo, debido a mi estatus migratorio, no califico para los beneficios de jubilación a los que he estado aportando por casi la mitad de mi vida. Cada año que pasa me recuerda que no podré trabajar por siempre y que no hay nada en lo que me pueda apoyar cuando ya no pueda trabajar. No tengo nada a mi nombre. No sé, me veo en un futuro tal vez cuando no pueda obtener soporte suficiente, vivir en las calles como homeless o recoger basura de la calle al no tener un soporte económico. Anhelo disfrutar el resto de mi vida y quisiera envejecer con dignidad y justicia. Propuesta que es respaldada por activistas pro-migrantes y organizaciones sociales, en la que reiteran que se debe garantizar a estas personas un retiro justo, pues también han sido parte del impulso económico de este estado. Sin importar su estatus legal, han cumplido responsablemente con el pago de sus impuestos. Que nuestros inmigrantes indocumentados de tercera edad han dado años, décadas de apoyo al estado de California y es tiempo que el estado de California les regrese todas esas contribuciones dando acceso a programas importantes como CAPI. Estamos nuevamente aquí hoy en el Capitolio de nuestro estado porque sabemos que es hora de reconocer nuestros inmigrantes adultos mayores, especialmente esos adultos mayores más vulnerables y las personas discapacitadas. Y también para decirle al gobernador que continuaremos regresando hasta que este proyecto de ley se haga una realidad.
California es el estado con mayor número de inmigrantes, con aproximadamente 30% de la población de nuestro estado que son inmigrantes. Y también tenemos la cifra más grande de personas indocumentadas. Pero también lo que quiero recalcar es que esta comunidad indocumentada, que numera 2.5 millones, también contribuye 2.5 mil millones de dólares anualmente a la economía de California a través de sus impuestos locales y estatales. Por ahora solo esperan que esta propuesta sea incluida y así aliviar la situación de miles de trabajadores que están ya por retirarse o han cumplido el tiempo de servicio. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. A nivel internacional, también en torno a este tema se generaron diferentes posturas en los últimos días, como por ejemplo la Cancillería de México, uno de los países que se podría ver seriamente afectado, y es que de acuerdo a las medidas se generarían estas capturas y las deportaciones hasta el país azteca de inmigrantes procedentes principalmente de Texas, algo que de acuerdo a su canciller Alicia Bárcena dejaba entrever han activado todos los protocolos a través de sus consulados en esta zona de los Estados Unidos para garantizar el respeto y el derecho constitucional de sus ciudadanos, que representa el 26%. México está actuando con mucha firmeza por instrucciones del señor presidente. Primero, nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales. Y tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones precisas para brindar protección, apoyo, orientación en caso de que se enfrenten a algún problema. Y para ello nosotros hemos puesto a disposición un sistema de apoyo legal. Cualquier persona que empiece a tener ya algún problema, ahí estamos. Segundo, hay mucha confusión porque esta ley no ha entrado aún en vigor, porque hay una discusión en la Corte de Apelaciones donde hay 3 jueces, uno a favor, otro en contra y una que no se ha pronunciado, y va a haber una audiencia el 3 de abril donde se va a tomar la decisión final. Ahí nosotros mandamos una cosa que se llama amicus curiae, amigos de la Corte, donde estamos poniendo nuestra defensa y más bien los puntos de vista de México, ¿no? ¿Cuántos mexicanos hay en Texas? El 26%. Quisimos conocer también un poco sobre lo que podría llegarse a dar en los próximos días. Es por eso que logramos conversar también con un abogado experto en el área para despejar algunas dudas que podría llegar a suceder, pero sobre todo cuando estas personas inmigrantes son capturadas, cuál sería el proceso y también si esto podría llegarse a replicar en algunos estados que también han dejado entrever lo podrían hacer, ya que las leyes migratorias hoy por hoy que el gobierno actual mantiene no están teniendo la respuesta necesaria para contener a todas estas personas que se encuentran hoy por hoy en la frontera sur. La Corte Suprema de Estados Unidos no ha decidido la legalidad de esta ley SB4, simplemente ha dicho que Texas sí tienes el permiso para que enforces esta ley SB4, por lo menos por ahorita. Una corte menos de que la Corte Suprema de Estados Unidos está escuchando argumentos para estudiar la legalidad de la ley SB4. Simplemente en resumido, la Corte Suprema de Estados Unidos dice, por ahorita, Texas, puedes enforzar esta ley por el caos que está en la frontera, pero todavía no significa, obviamente, que es legal para siempre, porque una corte menos está estudiando la legalidad. Ahora, ¿cuáles los argumentos? Número 1, es anticonstitucional porque ahora un policía estatal, por medio de su raza, de su nacionalidad, va a poder pensar que esta persona está cometiendo un crimen, que es estar entrando ahora hacia Estados Unidos. ¿Pero por qué? Simplemente por el color de la persona, simplemente por la raza o porque habla español. Ahora eso se llama racial profiling, eso es simplemente una discriminación en base de raza. Eso es el mejor argumento que está haciendo para que no pase esta ley. Ahora, el argumento de Texas, la administración Biden creyó este caos. La administración Biden no está tomando liderazgo en proteger la frontera.
la administración Biden y el secretario Mayorkas son los que han creado esto y ahora los coyotes están aprovechando a hacer mucho dinero y ahorita es un caos. Entonces es necesario porque no hay otra, ya que si ustedes no van a hacer algo, nosotros vamos a tener que hacer esto. Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes de lo que pueda ir surgiendo en los próximos días. Sabemos que para inicios del mes de septiembre la Corte de Apelación de los Estados Unidos daría ya el veredicto final para saber qué es lo que va a suceder en torno a la ley SB4. Los argumentos se continúan escuchando por ambas partes, tanto los que han mencionado de Texas, pero también así la contraparte, para saber qué es el futuro de cientos de migrantes que hoy por hoy están con temor sobre lo que pueda llegarse a deparar para cada uno de ellos. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Respeto, solidaridad, inclusión, igualdad. Son los valores con los que se construye una sociedad más justa y equitativa. Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, honramos el valor de las mujeres salvadoreñas, a cada una de ustedes, tejedoras de sueños y forjadoras de destinos. Rendimos nuestra admiración. Junto a ustedes, seguiremos construyendo un país con más oportunidades para que todas brillen con igual intensidad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Un reporte de la patrulla fronteriza revela que la cantidad de salvadoreños migrando a Estados Unidos tuvo una disminución en enero de este año. Conozcamos más en el siguiente reporte. La cifra de salvadoreños retornados de la frontera sur de Estados Unidos descendió un 43% en el mes de enero del 2024 respecto al mes anterior, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Fueron un total de 3.666 encuentros de salvadoreños en el primer mes del año, por 6.396 en diciembre pasado. En medio de una crisis migratoria desde hace varios meses, el año fiscal 2024, que inició en octubre, mantiene un promedio de 6.999 migrantes al mes, superior al promedio mensual del año fiscal 2023, cuando fueron 5.126 encuentros mensuales. Entre los migrantes del mes de enero, según la misma institución, se encontraban 489 salvadoreños menores de edad, no acompañados, y 3 más en compañía de familiares. La cifra también descendió en comparación a diciembre de 2023, cuando se reportaron 752 menores de edad sin compañía y hasta 962 más en el mes de noviembre. Un reporte de Néstor Hernández. Y el año 2024 inició con una caída del 43% en migración irregular de salvadoreños en Estados Unidos. En un 43% disminuyó la migración irregular de salvadoreños a Estados Unidos. En diciembre de 2023 fueron 6.396 personas encontradas en la frontera sur. Sin embargo, en el primer mes de 2024 la cifra bajó a 3.666. De esas aprehensiones, 489 eran de menores no acompañados y 3 que sí iban acompañados, datos que también disminuyeron. En diciembre del año pasado se retuvieron a 753 niños, comportamiento que podría atribuirse a la reducción de la violencia en El Salvador. Sí, es uno de los factores por los cuales se ve disminuida este porcentaje de población que migra irregularmente, ya que con anterioridad la violencia en nuestro país era una de las primeras causas por las que las personas migraban, ya sean jóvenes o adultos, migraban por esta causa, ya que se veían en riesgo sus familiares o ellos mismos.
Aunque El Salvador ocupó en 2022 la 9ª posición de países con la mayor cantidad de migrantes retenidos, en 2023 pasó a la posición número 13, misma que podría bajar aún más si se toman medidas según expertos. Pues los efectos que se esperan, ¿verdad?, es que haya más inversión pública, igual que haya más inversión extranjera para que la población pueda seguir decidiendo quedarse en su país y no salir y arriesgar sus vidas de manera irregular, así como también que esto genere arraigo de la población salvadoreña. La reducción de migrantes salvadoreños coincide con la disminución de la migración irregular total en la frontera sur de los Estados Unidos, que pasó de 302.034 a 176.205 personas de todas las nacionalidades, lo que representa un 42% menos. De enero a diciembre de 2023 se retuvieron a 67.912 salvadoreños en todo el país norteamericano y 66.091 en la frontera sur, un 22% menos que en 2022. Este es un informe de Marcela Rivera. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre regula el transporte especial de migrantes que ingresan a Honduras en su travesía rumbo a los Estados Unidos. Este desplazamiento controlado y regulado en unidades especiales les permite trasladarse de forma segura y fluida por el territorio nacional. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, en apoyo al Instituto Nacional de Migración, es el encargado de regular el transporte de migrantes, denominado transporte especial, desde que ingresan a Honduras hasta que salen. Así lo confirma Ramón Ochoa, gerente del transporte público. Lo significativo de migrantes que ingresan a diario a nuestro país, se habla de entre 800 y 2.000 personas que provienen de otro país y que utilizan Honduras solo como país de paso. El Instituto Nacional de Migración es el encargado de hacer esta regulación, pero nos han pedido el apoyo a nosotros como Instituto de Transporte para regular el sistema del transporte especial que le denominamos, que son buses que trasladan a migrantes desde Trojes, desde Danlí hasta Tatumbla y de Tatumbla a las demás fronteras del occidente. El funcionario aseguró que con esta regulación los migrantes pagan alrededor de $30 para trasladarse de frontera a frontera, cuando antes se veían obligados a pagar cobros abusivos de hasta $200 por el mismo servicio. Migrantes anteriormente eran abusados por parte de algunos transportistas en el precio de la tarifa, se cobraban precios excesivos de hasta $200. Hoy hemos establecido tarifas de un máximo de $30, un precio justo que creemos que lo pueden pagar estos migrantes que antes se estacionaban en las ciudades pidiendo dinero para poder recoger el pasaje. Ese era el problema y hoy no lo miran, lo mirábamos incluso en Tegucigalpa, que había venezolanos o personas de otras nacionalidades, y hoy esas personas en 1 o en 2 días ya están cruzando de frontera a frontera. Además, Ochoa anunció el lanzamiento de un proyecto de seguridad en el transporte especial de migrantes con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. No, eso continúa porque nosotros no sabemos cuándo va a finalizar este tema complejo para nosotros, que ha sido un tema social muy difícil, pero nuestra limitante llega a eso, a poder brindarles las comodidades necesarias para que ellos no estén en el país y trasladen. Entonces, esos buses van a continuar, hay un poco más de 300 unidades que están trabajando en eso. Es más, le cuento que estamos iniciando un proyecto de tecnología dentro de las unidades con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que incluye la videovigilancia, cámara dentro de las unidades, botón de pánico para el tema de la inseguridad y un controlador GPS e inteligente dentro de las unidades que puede llegar hasta regular la velocidad de las unidades, y con eso incluso evitamos hasta accidentes en la carretera. Así que en 3 semanas creemos que estamos listos con esta tecnología. Para finalizar, Ochoa expuso que este proyecto de tecnología estaría listo para lanzarse en aproximadamente 2 semanas. Y más de 1.137 salvadoreños fueron deportados durante enero de este año, cifra que representa un incremento superior al 100% y que incluso supera a la de algunos países centroamericanos. En un 101% aumentaron las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos. En enero de ese año fueron 1.137 versus a 565 registrados durante ese mismo periodo de 2023. Una cifra que incluso es mayor a la de Honduras, que presentó un alza del 65.6% el año pasado. Pero la pregunta aquí es, ¿qué motivó a este comportamiento? De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, esta alza fue el resultado de las repatriaciones desde el país norteamericano, que para el primer mes de este año totalizaron 1.098, es decir, un 145.6% más que en 2023, que fueron 447.
Sin embargo, en países como México se registra una menor cantidad de deportaciones, las cuales bajaron en un 79%, pasando de 117 a enero de 2023 a 24 durante este año. Anualmente, alrededor de 500,000 personas procedentes de esos países migran de manera regular a los Estados Unidos por causas como los factores económicos, que representan el 72.1% en la población adulta y un 66.7% en niñez y adolescencia. A esto le sigue la reunificación familiar con un 16.9% en adultos y 19.5% en menores de 18 años, mientras que la inseguridad para mayores de edad es del 9.3% y para niños y adolescentes del 11%. Este es un informe de Marcela Rivera. Las deportaciones por vía aérea procedentes de Estados Unidos se incrementaron respecto a 2023. Esto lo revelan datos del Instituto Guatemalteco de Migración. En el primer bimestre de este año, Estados Unidos deportó a más de 13,000 guatemaltecos, siendo un incremento del 95% respecto a los 2 meses de 2023. Bajo el título 8 se ha elevado la cifra de retornos de compatriotas, pues el promedio mensual es de más de 6,000 deportados por mes. De enero al 27 de febrero se reportó la deportación de 881 unidades familiares, mientras que entre enero y febrero del año pasado fueron 330. De acuerdo a autoridades de los Estados Unidos, se fortalecerá la seguridad fronteriza con México y Guatemala. Las líneas de acción se estarán revisando a través de un grupo especial. Solo en enero de este año llegaron 20,424 compatriotas a las fronteras de los Estados Unidos. Un buen número fue devuelto a México. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Fortalece tus habilidades para hablar en público o frente a las cámaras de televisión en el Taller Práctico de Televisión y Medios Digitales. Tendremos prácticas con equipo de televisión real. Conocerás sobre improvisación, conducción, iluminación y mucho más del apasionante mundo de la televisión. No pierdas la oportunidad, los cupos son limitados. Llama ya al 2560-1211 o inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com. Inscríbete ya, Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por seguir con Al Sur de la Frontera. Registros de entidades mexicanas confirman un aumento de guatemaltecos que se movilizaron a la zona fronteriza en búsqueda de algún empleo. Estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México señalan un aumento del 51% en el número de emisiones de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo TBTF para ciudadanos guatemaltecos. Durante 2023 se emitieron 6,633 TBTF, mientras que en 2022 fueron 4,398. Los 5 departamentos con mayor número de requerimientos son Alta Verapaz con 2,453, San Marcos con 922, Guatemala con 592 tarjetas, Izabal con 446 y Quetzaltenango. La tarjeta TBTF le permite a los compatriotas trabajar y gozar de sus derechos laborales en Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó sobre la cantidad de guatemaltecos que fueron capturados en la frontera norte durante enero de 2024. No solamente la frontera sur de Estados Unidos es uno de los puntos que están utilizando las redes de trata para el ingreso de migrantes de forma irregular. De acuerdo a autoridades fronterizas estadounidenses, por la frontera norte, 60,602 migrantes de distintas nacionalidades fueron detenidos a través de distintos operativos. En el caso de Guatemala, que ocupa el 8º puesto del listado de nacionalidades, presenta 36 compatriotas, varios que han huido de granjas o trabajos temporales. Sin embargo, hay un leve descenso de 40 casos respecto a diciembre. En el primer lugar lo ocupa Canadá, le sigue China y México,
Sin embargo, del área centroamericana, Guatemala ocupa el primer lugar. El cambio climático continúa influyendo en el ritmo migratorio irregular, así lo indicaron representantes de OIM. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, el impacto climático como sequías, incendios o inundaciones, entre otro tipo de fenómenos, estaría influyendo en futuros flujos migratorios en la región. Ante ello, se coordinan planes de apoyo en Guatemala para la atención de este y otros temas. Hay muchos factores que hacen que la gente tenga que irse de sus países. Violencia, inseguridad, inestabilidad, muchos problemas. Entonces, nosotros apoyamos al Estado guatemalteco, apoyamos a todos los gobiernos de la zona para poder enfrentar este desafío de la gente que se va a ir, que se va a seguir yéndose de su país, queriendo llegar a México o a Estados Unidos. Y no solamente personas del continente, estamos viendo más y más personas que vienen de otros continentes, de África, para tratar de llegar a Estados Unidos. El cambio climático fortalece esa salida. El cambio climático es una de las razones por las cuales la gente se va a ir de sus países. Inundaciones, terremotos, sequías, que hace que la gente pues no puede sobrevivir y entonces tiene que irse. Y millones de personas se podrían convertir en migrantes internos climáticos en los próximos años. Más de 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes internos climáticos en el 2050 a nivel mundial. Y Guatemala no queda excluida del listado de países, pues un 32% de la fuerza laboral depende de la agricultura, lo que podría elevar el ritmo migratorio. Y la sequía va a agudizar el hambre estacionaria que, pues casi siempre que se da este proceso del fenómeno del Niño, ya identificadas hay áreas en el corredor seco guatemalteco que van a tener crisis alimentaria y como consecuencia crisis nutricional y como consecuencia desnutrición y aumento de la desnutrición, hambre y muerte. Sin embargo, los proyectos de mejora y manejo de agua podrían apoyar para evitar la migración irregular. Bueno, hemos podido tener la oportunidad de medir a las comunidades, sobre todo en cuanto al empoderamiento de las mujeres y el llegar con infraestructura a personas con discapacidad, y hemos podido ver cómo estos proyectos inciden positivamente y tienen un impacto en cuanto a empoderar a todas esas personas que actualmente tienen que recorrer grandes distancias para ir a traer el recurso, y que ahora pueden quedarse en sus casas y ocupar ese tiempo para capacitarse, para realizar trabajos. Vamos a un nuevo corte, ya volvemos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Debido a la crisis que vive Haití, las autoridades de Panamá y Colombia ya detectaron un aumento del paso de migrantes de este país por la selva del Darién. Haití es la segunda nacionalidad de la migración que pasó el año pasado. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pinto, advierte sobre el impacto que puede representar la crisis que se registra en Haití desde el pasado 29 de febrero. Hay muchas personas que quieren salir de Haití para emigrar. Entonces, es un problema que hay que ver con luces claras, el crecimiento del crimen organizado transnacional. Autoridades de Necoclí, municipio clave en el cruce del Darién, hacen un llamado a los gobiernos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Laurentino Cortizo para evitar represamientos. Necoclí no es una zona de frontera, sino un corredor humanitario. Por lo tanto, los migrantes no se pueden quedar acá más de 5 días porque ya generan una crisis. Más de 85,000 migrantes han atravesado el Darién en lo corrido de este año, 20,000 más que la misma fecha en 2020.
2023, según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Las autoridades prevén que la tendencia se exacerbará. Por la misma condición de inseguridad que hay en Haití, sí, la gente está buscando de salir del país por el problema de hambruna, ¿no? Entonces la gente está buscando oportunidades. El 90% de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién son venezolanos y haitianos, según datos del gobierno de Panamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Crisis humanitaria. Haití es un reto para la migración. Veamos un análisis. Haití continúa sumida en una nueva espiral de violencia luego de que la noche del sábado pandilleros fuertemente armados facilitaran una fuga masiva de reclusos y exigieran la renuncia del primer ministro del país, Ariel Henry, situación que ha encendido las alarmas de las naciones vecinas que pueden servir de puente para rutas migratorias hacia la frontera de los Estados Unidos con México. Los desplazamientos internos están llevando a 1.400.000 personas al borde de la hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y se han desplazado 314.000 personas, de las cuales 180.000 son niños, según la Organización Internacional para las Migraciones. César Ríos, director de Asociación Agenda Migrante El Salvador, afirma que la convulsión social que vive el país caribeño, una ola de migrantes en busca de los Estados Unidos, se desplazaría. Llevando unos comportamientos desde el año pasado, desde el 2023, de aproximadamente 20.000 personas migrantes que están saliendo de Haití. Estados Unidos principalmente ya se dio cuenta de lo que esta situación en Haití va a provocar en movilidad humana. El experto en tema de movilidad humana sostiene que los Estados Unidos en su frontera ya se está preparando para contrarrestar una posible ola de migrantes del país de Haití. Se está hablando de Guantánamo como una zona para concentrar a esta población haitiana. Además, Ríos insta al sistema de integración centroamericana tiene que activar sus planes para atender los grupos de migrantes provenientes de Haití en el tema humanitario, debido a que somos países de ruta. El resto de los países en la región, en Centroamérica, en el Triángulo Norte, tenemos que empezar ya a conversar sobre cuáles son las medidas que se van a tomar en este caso. Por la crisis que vive Haití, la jefa de Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aseguró que se están preparando para una posible migración masiva. Evalúan, entre ellos, el uso de la base naval de Guantánamo como un centro para migrantes, una opción de la Casa Blanca. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y mientras la migración a través de la selva del Darién ha aumentado un 40% en comparación con el año 2023, una polémica entre el gobierno panameño y la ONG Médicos Sin Fronteras complica el trabajo en la frontera canalera con Colombia. El gobierno dijo que Médicos Sin Fronteras no denunció formalmente los casos y excluyó a esa ONG de la atención humanitaria en la frontera. Otros grupos expresan preocupación. Cuando sale una organización siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Estamos incrementando nuestro apoyo en salud y en apoyo psicosocial y también se espera que el Estado panameño o cualquier organización pueda brindar ese servicio que es de salvar vidas. La policía fronteriza dice que existen los canales regulares para las denuncias de violencia sexual y que ellos han mantenido su presencia en el lugar. Es importante entender el ambiente geográfico de la selva de Darién, no es un ambiente complejo, un ambiente que necesitamos reestructurar muchos aspectos con respecto a la seguridad pública. Darién sigue siendo un foco de atención para el gobierno de Estados Unidos, que ha invertido $43 millones en los últimos 3 años para la atención en esta zona selvática. No queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que proveer para esos migrantes y las comunidades en el camino. Por su parte, el gobierno panameño trabaja en la rehabilitación del Centro de Recepción Migratoria de San Vicente, uno de los 2 que operan en la provincia del Darién y que fue vandalizado a principios del mes de marzo por un grupo de migrantes. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Son distintas las historias de cada migrante irregular que decide abandonar su país para llegar a los Estados Unidos o, en último caso, quedarse en México o incluso en Guatemala. Janie es una joven madre colombiana que junto a su pareja y su hijo salieron de su país. Van en grupo con otros familiares y amigos que han encontrado en el camino. Enfatizan que su fin primordial es llegar a Estados Unidos para lograr asistencia médica para su hijo de 5 años, quien padece autismo. Janie Hernández, ¿cuántos años tienes? 22. ¿De dónde vienes? Colombia. ¿Y cómo les ha ido? ¿Por qué salieron de Colombia? Pues yo más que todo por el bebé. Él tiene autismo, nivel 3. Entonces por una mejor, digamos, terapias y eso porque en Colombia no las está recibiendo. Entonces más que todo por el gordo. ¿Con quiénes viajas? Con mi pareja y mi bebé, mi hermana y mi cuñado. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han logrado sobrevivir, digamos, económicamente al paso de...? Duro porque aquí ya donde estamos no contamos con los recursos suficientes para seguir, pero la meta es seguir. Y pues de resto bien, en Panamá nos recibieron bien, aquí igual también bien. No, bien, gracias a Dios. Lo más duro fue así como la selva, que duramos 2 días caminando de 6 a 6, caminando. El último día ya se nos acabó la comida, el agua, ya tocó seguir, pues porque ya la desesperación que usted maneja, más que todo con el niño, porque pues uno, bueno, pero el niño no. ¿Y en Colombia no hay muchas oportunidades para ustedes con relación a tu bebé? Sí hay oportunidades, pero la economía no está bien, porque digamos, a mí por el niño, digamos, no podía tener un trabajo de más de 8 horas por el niño. Y muchas veces yo pedía permiso, algo así, no me lo daban, y pues el niño solito. Por ejemplo, él me llamaban del colegio, que el niño se sentía mal, que tenía una crisis, tocaba a mamá ir por el niño. Mi esposo es el único que trabaja, pero igual no nos alcanzaba. Las terapias y eso son, digamos, por la salud, digamos como el carnet de salud, son muy malas. O sea, por ejemplo, él lleva 1 año esperando una cita de psiquiatría, porque él va con psiquiatría. Llevo más de 1 año esperando la cita. Pongo tutelas, pongo derechos de petición y no me la dan. Y digamos, él tiene 5 añitos, donde yo no le haga terapias y todo eso es peor. Entonces necesito sí o sí que él reciba su tratamiento terapéutico. ¿Qué pasaría si no se les permite el ingreso a Estados Unidos? ¿Pensarían en quedarse en otro país? ¿Regresarían a Colombia? Ay, no sé, o sea, no he pensado en eso porque usted va con la fe y la fe puesta en Dios, que usted va para adelante, que usted va a llegar allá y que va a ser, digamos que todo esto que hemos sufrido, que valga la pena. Pero no hemos pensado de que no nos van a aceptar o nos van a regresar, o sea, no pasa por la mente eso porque ya vamos la fe puesta en Dios. Si creen que no los dejan ingresar, ¿se quedarían en México, en Guatemala trabajando? Sí, porque no, acá también la gente es muy bien, o sea, nos han recibido súper bien. Pues sí, ¿lo creerían como una posibilidad? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Regresar a Colombia? No, regresar a Colombia no. No, porque, digamos, no nos fuéramos venido, entonces estuviéramos allá, pero allá no. En México, sí, o aquí también, pero en Colombia no. No, porque uno va buscando, digamos, una mejor posibilidad de vida, un mejor futuro, y si, digamos, allá, si uno no lo tiene, por eso nos vinimos para acá, y vamos a hacer lo mismo, si no nos reciben o nos regresaran. La mayoría de los migrantes que pasan por Guatemala son venezolanos, pero también le siguen los ecuatorianos, colombianos, hondureños y cubanos en su mayoría, según los registros. Y la ruta marítima San Andrés-Nicaragua es tanto o más peligrosa que la propia selva del Darién. Esto dijo a La Voz de América Gustavo Azocar. Él es abogado de las familias de al menos 70 migrantes venezolanos desaparecidos desde el año pasado en San Andrés. ¡Detenga máquinas! Día y noche, las autoridades le tienen la lupa puesta a las rutas ilegales que transportan migrantes en los mares de Colombia. Capitán, ¿de dónde viene? Desde 2022, la isla de San Andrés, ubicada en el Mar Caribe colombiano, se ha convertido en una ruta llamada por muchos el segundo tapón del Darién. Nosotros le decimos a los migrantes venezolanos que la ruta marítima San Andrés en Nicaragua es tanto o más peligrosa
que la propia selva del Darién. Allí presuntos coyotes ofrecen lo que llaman ruta VIP hasta Nicaragua. El migrante es una víctima. Es una víctima que por su intención de moverse hacia otro país, pues acude a cualquier medio de transporte no autorizado o económico para poder llegar a su destino. Su destino es llegar a Estados Unidos, lo que los lleva a exponer sus vidas en embarcaciones no autorizadas por esta isla, un paso que era invisible hasta hace unos años para las autoridades y donde los migrantes pagan a los coyotes más de $1.500 para ser cruzados a Centroamérica. Cuando ellos acuden a transportes no autorizados, y es cuando aparecen grupos dedicados a ese negocio, y la Armada está obviamente procurando adelantar el máximo de operaciones navales en el sector del Golfo Urabá, en la costa pacífica también, por el sector de Jurado, pero también en el sector de San Andrés, para obviamente garantizar la vida humana en el mar. Vamos a proceder a pasar hacia esta embarcación por la seguridad de ustedes, ¿vale? En 2023, 500 migrantes fueron rescatados en alta mar por guardacostas de la Armada de Colombia, y desde entonces 70 migrantes venezolanos han desaparecido, según la autoridad marítima. Sus familias hoy no saben sobre su paradero. De alguna manera podemos demostrar que estamos al frente de una organización criminal transnacional que tiene bases de operaciones en Venezuela, pero que también tiene bases de operaciones en Colombia, en San Andrés, en Cartagena. Gustavo Azocar es el representante de las familias de los 70 desaparecidos y quien envía un SOS a sus compatriotas a no tomar estas vías migratorias. Y por esto crearon la ONG MILVET, Comité Internacional de Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos. Uno de los propósitos que tiene nuestra organización no gubernamental es alertar, advertir a los venezolanos para que abandonen la ruta San Andrés-Nicaragua, para que dejen de seguir utilizando la ruta marítima San Andrés-Nicaragua, porque consideramos que es una ruta muy peligrosa. Una ruta muy peligrosa donde cada día se intensifican los operativos de la Armada para contrarrestar los llamados paquetes turísticos ilegales por San Andrés, donde el pasado 7 de marzo 17 migrantes provenientes de Irán, Venezuela y Rumania fueron rescatados en alta mar. La detección se logra a 18 millas náuticas al noroeste de la isla de San Andrés. Dentro de estos migrantes se encontraban 3 menores de edad, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En ese operativo, 2 personas que tripulaban el bote fueron capturadas y deberán responder ante un juez por el delito de tráfico de migrantes. En esa ruta de San Andrés a Nicaragua está comprobado que está operando una organización transnacional dedicada al tráfico de migrantes. Una ruta mortal que tiene a 70 familias desesperadas en la búsqueda de los migrantes venezolanos desaparecidos. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Así finalizamos con esta edición de Al Sur de la Frontera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.